en ingeniería. Entonces, con nosotros está Carlos Alonso, que es un profesional de la soldadura desde los 14 años, nos ha estado contando, o sea que lo que no sepa él no lo sabe nadie. Y bueno, a mí me gustaría, de todas formas, aunque yo le introduzca, me gustaría que él os cuente un poco también su trayectoria, porque muchas veces pues eso nos sirve a nosotros también para buscar referentes en nuestra vida. De, bueno, pues me acuerdo una charla que escuché una vez y bueno, pues para ver los múltiples caminos que tenéis ante vosotros, ¿vale? Entonces, él trabaja en una empresa, como lo va a decir él, la Arquimea, que es una empresa de tecnología en el ámbito de la ingeniería, en espacio, en defensa, y él es el responsable de las homologaciones de soldaduras y luego también imparte docencia sobre esta profesión tan maravillosa que a él le encanta. Entonces, pues nada, por mi parte le dejamos y muchísimas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la presentación, muchas gracias por venir. Tengo la ilusión de que lo que os voy a contar hoy me conformaría con que a uno solo de vosotros les supusiera un horizonte nuevo en lo que vengo a contaros. Os anticipo que todo lo que os voy a contar lo vivo a diario. Ahora me explicaré, pero lo que pretendo, estando hoy aquí, es de alguna manera haceros ver algo que a día de hoy, como la soldadura, la disciplina en la que llevo 40 años trabajando, tengo 54 ahora y empecé con 14, la típica figura de hace ya, ¿por qué no decirlo, no? Del siglo pasado, porque hace ya mucho tiempo, del aprendiz que empezaba a trabajar en un sitio para aprender un oficio. Pero en todo este tiempo he ido haciendo cosas diferentes y hay algo con lo que ahora tengo contacto directo y es con ingenieros. La mayor parte de las veces estos compañeros, cuando tienen que dirigir su primer proyecto de soldadura, se encuentran, digamos, con la materia incómoda, con la que menos contacto han tenido en sus programas formativos universitarios. Ahora me explico y vemos esto en detalle porque me gustaría abordar este problema, o igual que digo problema, también quizá más adecuado sería oportunidad para todos vosotros, el que describamos un poco por qué se da esta situación, por qué hay personas que, siendo ingenieros, están en un punto en el que deberían de tener conocimientos en la materia y no los tienen, y quiero que analicemos un poco todo esto para que vosotros, si queréis, convirtáis un problema de la industria a día de hoy en una oportunidad que puede multiplicar varias veces vuestra empleabilidad a la hora de salir de la facultad y empezar a trabajar en el mercado en relación a lo que estáis estudiando. Dejadme que lo defina de una forma, en palabras de un amigo, dice que un soldador o un técnico en soldadura es una mezcla entre un artesano, un científico y un artista. Es algo que a día de hoy, en la historia tan breve que tiene la soldadura, probablemente nos parezca, sobre todo a los más jóvenes, que tiene siglos de historia, pero en realidad desde los años 30 o a partir de los años 30 del siglo pasado es cuando se empieza a soldar con arco eléctrico. Hasta entonces estábamos hablando de que no era una disciplina que entrara dentro de la fabricación. Los métodos de unión que existían en aquel entonces eran muy distintos. Entonces, hablamos de algo que está en pleno desarrollo, que tiene una historia muy corta y que en realidad, aunque está poco presente en los planes formativos universitarios, en realidad no es culpa de nadie, sino que esto es algo que lo da esa circunstancia de que es una ciencia joven
en pleno desarrollo, más si cabe en los últimos 25 años, donde los fabricantes de máquinas y equipos han comenzado a modernizar estos equipos, los procesadores se han metido en las máquinas de soldadura y a día de hoy se venden más máquinas que en cierto modo son ordenadores que sueldan que las típicas máquinas mecánicas de hace 30 años. Como os digo, es un horizonte en pleno cambio que a día de hoy está modificando mucho la forma en la que se fabrica y que hay una demanda creciente de personal formado en la materia. No digo que sepa soldar. Un ingeniero, en mi opinión, no tiene por qué saber soldar, pero sí ayuda enormemente que entienda a las personas que tienen que hacer esa tarea, dado que en muchos casos es el perfil que va a dirigir el trabajo de esas personas. Esto, como os digo, no es algo muy habitual. Actualmente vengo de clase ahora mismo, imparto formación por las mañanas y, entre otras cosas, soy consultor, trabajo en Arquimea, una empresa dedicada al sector de la ingeniería, por supuesto, pero especializada en 3 sectores concretos: defensa, ciencia y espacio. Entonces hablamos de que la presencia de la soldadura en la empresa es muy alta y eso implica que, además de estar muy presente en prácticamente todo lo que fabricamos, todo el mundo, incluso la gente que no tiene relación directa con la soldadura, es decir, personal de calidad, mecánicos, montadores, los propios ingenieros que dirigen los proyectos, hasta incluso, si me apuráis, el personal de compras, los delineantes. Digamos que la empresa ha sabido ver esa necesidad, está obligada a tener un coordinador de soldadura, que es una figura que te obliga el hecho de tener una empresa certificada en una norma que se llama la ISO 3834. Digamos que está pensada para poner algo de orden en casos donde la soldadura se utilice a unos niveles altos, en materiales complicados, en aplicaciones complejas, pero digo que ha sabido ver la oportunidad porque a mí me han permitido extender la formación no solamente a soldadores. Nosotros, dentro del plan anual de formación, para mantener esa certificación de la empresa, tenemos que de alguna manera acreditar que estamos formando continuamente a la plantilla. Hasta hace muy poco esa formación se dedicaba exclusivamente a soldadores y montadores, pero desde hace poco tiempo, y ha sido pues una iniciativa de la empresa, se me autorizó a preparar planes formativos exclusivos para personal de ingeniería, sobre todo ingenieros junior del perfil pues como el vuestro, que la idea es de alguna manera acompañarles en sus primeros proyectos, o al menos en los primeros proyectos que dirigen, y actuar, como es mi papel, de enlace entre el taller y la oficina técnica. En el taller está personal de fabricación, como os digo, soldadores y montadores, personal de calidad, y en la oficina técnica principalmente delineantes e ingenieros. En mi caso y el de otro compañero, somos 2 en la empresa, nuestras labores, entre otras, está en coordinar esos trabajos y prestar soporte, ya sea a personal de fabricación o ya sea a personal de oficina. Como digo, ingenieros como vosotros. Este año, como os decía, me ha permitido, de hecho me ha encargado la empresa preparar el primer plan formativo exclusivamente pensado en ingenieros y para las necesidades de los ingenieros. Es decir, por ser más claro, no se trata de enseñarles a soldar, no. En nuestro día a día nosotros tenemos contacto con la soldadura a un nivel tan amplio en que, por ejemplo, nuestros soldadores dedican una parte de su jornada a cumplimentar formularios.
Es decir, no están las 8 horas soldando, sino que una parte de sus tareas es, con una serie de documentación asociada a un proyecto, todos ellos tienen que indicar en planos que les facilitamos mi compañero y yo, numerados donde vienen cada una de las soldaduras que se han de realizar, con qué máquina se realizó, qué parámetros se han utilizado, quién lo hizo, con qué certificado de material, tanto material base como el material que se haya utilizado de aporte, y todo eso ha de quedar registrado porque el cliente final, como os digo, en estos sectores, además de que el trabajo salga bien y que pase los ensayos que se consideren oportunos para demostrar que todo ha quedado bien, te pide esa documentación. Entonces, este tipo de cosas son claves para que hoy las abordemos aquí, entendáis lo que puede suponer para vosotros el que venga a contaros estas cosas y que de algún modo quiero pensar que si puedo generaros curiosidad porque conozcáis algo más la soldadura y que hagáis por formaros a algún nivel, creo que luego después lo vais a agradecer en cuanto a que no solamente tendréis acceso a mejores ofertas laborales, sino que estaréis complementando o de alguna manera estaréis mejorando o dándole un plus a la formación que ya recibís en los grados como los que estáis haciendo aquí ahora. Para que os hagáis la idea de lo que os estoy mencionando, ¿conocéis PLD Space? Esta empresa nacional que está fabricando cohetes para lanzar satélites que pretenden ser reutilizables y que está en Elche. No estamos hablando de la NASA, estamos hablando a nivel nacional. Esta empresa lleva más de un mes con una oferta publicada buscando un perfil de ingeniero de soldadura y no lo encuentran. A día de hoy, en general, en todos los ámbitos de la soldadura, ya sea desde la aplicación más sencilla a nivel operativo de un soldador que está trabajando, soldando, utilizando cualquier tipo de proceso, hasta técnicos, como os digo, ingenieros, técnicos intermedios, hay una carencia grande en cuanto a encontrar personas adecuadas para poder hacer ese tipo de funciones. Y tampoco hay muchas vías para formarse. Vamos a ver un poco las razones de todo esto y quiero terminar al final de la charla mostrándoos posibles alternativas para los que estéis por la labor y que lo veáis algo interesante o que al menos os parezca, ¿por qué no?, una buena idea el ampliar un poco vuestros conocimientos en un momento dado, que conozcáis las vías que están disponibles a día de hoy, donde realmente podemos hacer un aprendizaje que vaya en la línea de esas necesidades que luego en el sector se demandan. Entonces, como os decía, entender la soldadura cambia la manera en la que un ingeniero normalmente tiene que realizar su trabajo, ya sea en diseño, ya sea directamente fabricando o sobre todo a la hora de dirigir proyectos. En nuestro caso, el que el ingeniero, el project manager de cada uno de los trabajos no tenga esos conocimientos, muchas veces supone cosas como lo que estáis viendo aquí. Una soldadura o unas uniones que se diseñan sin haber tenido nunca una experiencia en cuanto a lo que va a requerir en cuanto a espacio, accesibilidad, es decir, que le sea posible a la persona que tiene luego después que realizarla, que eso pueda suceder de una manera real y que sea posible, es lo que marca la clave o es un poco lo que va a hacer posible o no que se realice ese trabajo. La formación en soldadura de un ingeniero supone en muchos casos varias cosas muy interesantes, que es, entre otras cosas, un ingeniero que entienda la soldadura comprende mejor los límites de la fabricación y puede diseñar con más criterio. Puede estar a la hora de realizar sus funciones, tener un conocimiento de fondo que le permita también no solamente diseñar una estructura que sea válida para el servicio que tiene que hacer, sino de alguna manera empatizar con la persona que luego después va a tener que fabricarlo. Imaginad que esto no sea así.
Cuando no es así, al final lo que tienes es, a veces, muchas pérdidas de tiempo en los plazos en los que hay que entregar los trabajos, simplemente para resolver problemas de diseño, en cuanto a que no se ha diseñado pensando en que alguien tiene que trabajar. No es el caso, pero por ejemplo hay sectores como el sector naval donde es muy común tener que trabajar en espacios confinados, es decir, sitios donde no es tan sencillo acceder, donde igual lleva más tiempo del que puede parecer a un ingeniero el planificarlo todo, el llevar hasta ese punto acometida de luz, de gases, llevar la máquina, el habilitarlo para que una persona pueda entrar a realizar un trabajo. Imaginad si encima este tipo de cosas se diseñan sin tener un conocimiento de primera mano en lo que es posible o lo que no. Puedes encontrarte con que todo ese despliegue se hace para nada. En el momento que llega el soldador o el técnico que tiene que hacer ese trabajo, si no hay acceso, como os mostraba en la diapositiva anterior, ese trabajo se queda sin realizar. Se declara como que no es posible y eso supone un problema que consume tiempos. A día de hoy hay mucha competencia a la hora de fabricar y cuando una empresa está dando o está optando a un contrato, lo que se hace es que se facilita un precio, se le hace una tarifa, se dice esto es lo que va a costar el trabajo y lo vamos a entregar en este plazo. Los plazos normalmente suelen ser muy ajustados por temas de competencia en el mundo tan global en el que vivimos. Imaginad la importancia que tiene este tipo de cosas. El tener ya a alguien que desde el principio ya tiene una idea, empatiza un poco con esto y tiene ese conocimiento que le permite diseñar con más sentido. Muy importante también saber comunicarse con soldadores técnicos y auditores. Como vamos a ver un poco más adelante, la soldadura tiene una terminología específica y exclusiva. Simbología de soldadura, terminología en cuanto a la hora de definir uniones, posiciones. Por ejemplo, a la hora de abordar trabajos, hay toda una clasificación internacional de exámenes que un soldador tiene que superar de distinta dificultad para poder realizar trabajos acordes un poco con esa dificultad. Por ejemplo, un soldador de tubería en un oleoducto tiene que haber soldado antes en una prueba frente a una figura que es la del inspector de construcciones soldadas, que viene a examinarle algo muy similar a lo que luego va a tener que fabricar en producción. Entonces, existe toda una terminología internacional que está pensada para que se facilite el traslado de información y que sea más fácil convivir a todos los niveles. Pero es necesario también, o es uno de los puntos clave en los que una persona que está estudiando una ingeniería mecánica o industrial, en la que va a tener contacto en algún momento, antes o después, con proyectos que implican soldadura, ayuda mucho el conocer un poco y entender esa nomenclatura, esa simbología. Por otro lado, cuando tú tienes un equipo y quieres formar parte de ese equipo y quieres estar a la altura, tener más liderazgo técnico no es ni más ni menos que hacerle un poco más fácil a tu equipo la tarea. Ponerte en su lugar, entender que todos somos parte de un todo y que tenemos que estar a la altura. Y eso implica, más que mandar, dirigir, que son, para mí, conceptos distintos. Mandar es decirle a alguien, haz esto sin entender lo que supone y pedirle a veces algo que igual no es posible. Y dirigir es ponerte en su lugar y decir, si yo tuviera que hacer esto, tengo que crear y tengo que tener todo preparado, los medios, y desde el diseño, que eso haya estado pensado, ideado y coordinado para que personas después de mí puedan llegar a realizar ese trabajo sin retrasos y sin demoras. Esa es, desde mi punto de vista, la diferencia entre uno y otro. El ingeniero que mandaba poco a poco ha ido ya desapareciendo o está en ello. Ahora estos cargos son más colaborativos. Sabes que tu equipo necesita de tu dirección
Y en vuestro caso, esto es muy importante que lo entendáis y que lo asumáis como una parte fundamental del trabajo de un director de proyecto a la hora de entender cómo funciona todo esto. También ser capaces de leer y elaborar documentación técnica. Si estamos hablando de simbología exclusiva propia y terminología que es solamente utilizada en el sector, pues al mismo tiempo esa documentación que están cumplimentando los soldadores una parte de su tiempo de trabajo, entre otras cosas porque te permite que un proyecto tenga una trazabilidad total cuando a través de esa documentación sabes en todo momento quién soldó esta parte, con qué equipo, con qué certificado de calidad se aportaron las varillas que ahora forman los cordones, las uniones, incluso el certificado de los materiales bases, las chapas, los perfiles que se compraron para hacer el trabajo. En cualquier caso, tú tienes un control total de la fabricación. Imaginad, no es algo frecuente, desde luego, pero imaginad que una partida de chapas vienen con contaminación desde el alto horno y te dicen, oye, estos materiales han venido defectuosos y hay que localizar lo que hayáis fabricado con ello porque corre riesgo de que pueda fallar. Tú tienes ese registro donde puedes tener localizados inmediatamente esas unidades que fabricaste con esos perfiles en concreto. Entonces, esto está muy bien en cuanto a que da unas garantías de calidad y seguridad muy altas, pero también os hace partícipes a vosotros. Al final, esa documentación que está realizando el soldador en empresas donde no hay una persona de enlace como yo, que por cierto no son tan habituales los sitios donde hay un coordinador de soldadura que haga un poco esas tareas de enlace entre ingeniería y planta, al final le toca hacerlo al ingeniero. Por último, mejora su empleabilidad. El ingeniero que sabe soldar es un perfil muy escaso, o que al menos tiene conocimientos en cuanto a soldadura. ¿A qué me refiero? Pues distinguir entre procesos, saber qué es una soldadura TIG, distinguirla de un MIG-MAG o de un láser o de una soldadura orbital o por haz de electrones o alguna de las variedades que a día de hoy hay máquinas que sueldan equipos en vacío para componentes que van para el espacio, pero también hay máquinas de MIG-MAG que están soldando las rejas de un cerramiento para una casa, por ejemplo. Entonces, todo ese conocimiento, el tener una idea de cómo funcionan y qué diferencia cada una de ellas, hace un poco más fácil luego después su implementación y que vosotros podáis de esa manera participar de una forma más activa en todo lo que se está fabricando en una empresa. Como os decía, el ingeniero no tiene por qué saber soldar, pero sí tiene que entender lo que implica una soldadura. A día de hoy, como os decía, sin que sea culpa de nadie, la soldadura está bastante ausente en los planes de estudio, ni siquiera como optativa. Es una materia muy compleja, donde se requiere habilidad, donde se requiere intuición, donde al mismo tiempo también cada vez más se necesitan conocimientos técnicos de base avanzados a la hora de programar equipos no solo para que avancen o para montar un automatismo, sino para darle al autómata todas las indicaciones tal cual lo harías tú si lo estuvieras haciendo manualmente. A día de hoy es bastante más fácil encontrar una persona que te programe un automatismo que encontrar a un soldador que tenga los conocimientos como para programar la máquina que va a aportar el automatismo. Y esto en ciertos sectores como el de la automoción, por ejemplo, es crítico y les causa muchísimos problemas porque a día de hoy la automoción quizás es uno de los sectores donde la soldadura está más automatizada de todos. Hablamos del sector ferroviario, naval, hablamos del sector de la aeronáutica, como os decía, la ciencia. El de la automoción es el sector más automatizado y encuentran muchas dificultades para encontrar no al que programa el autómata, sino a la persona que le dice al equipo que tiene que soldar y que va a llevar ese autómata cómo ha de hacerlo. Estábamos comentando antes que muchas veces los propios fabricantes de máquinas de soldadura a día de hoy, que son los que realmente tienen el conocimiento, porque se gastan mucho dinero en invertir en tecnología y que
como ha pasado aquí la semana pasada, hemos tenido una feria que se llama Metal Madrid en el IFEMA, y ahí los principales fabricantes del mundo vienen a traer sus novedades. Pues bueno, muchos de ellos ya no tienen ningún reparo en decirte que ganan más dinero en la formación, soporte e instalación de sus equipos que en la propia venta de las máquinas. Os hablo de costes de 80 euros hora de formación, y no estoy yéndome a uno de los más caros. Cosas del estilo. Ellos, como os digo, tienen la tecnología, porque son los que se gastan dinero en mejorar sus equipos, y entrando en competencia con unas pocas marcas a nivel mundial, muy pocas ya, directamente pues están ahí en una batalla por liderar un poco ese mercado tecnológico, y resulta bastante difícil luego después encontrar a personal que sea un poco, bueno, pues que tenga los conocimientos como para poder manejarse a ese nivel en el que las máquinas están cambiando año a año. Lo que os decía antes se puede resumir en las dos frases que tenéis ahí abajo. ¿Por qué puede ser interesante para vosotros introduciros al nivel que queráis, pero a un mínimo nivel, conocer qué es, en qué consiste, entender más sobre soldadura y ser capaz de distinguir los distintos tipos que puede haber, e incluso, ¿por qué no?, tener curiosidad y probar a ver si eso es tan fácil o no, como ahora se ve en vídeos tutoriales y en canales de, por ejemplo, YouTube? Pues ahí tenéis dos buenas razones. Una de ellas, si vosotros estáis formados en ese aspecto y os resulta familiar todo lo que orbita alrededor de la soldadura, nunca vais a pedir a alguien, a un soldador, que haga nada que sea imposible, porque seréis capaces de alguna manera de empatizar desde el conocimiento, desde entender en qué situación estás poniendo a esa persona que le estás pidiendo que realice un trabajo. Y dos, también muy importante, que nadie, ningún soldador te diga esto no se puede hacer y tú no tengas argumentos para rebatirlo. Es decir, que tengas que creerte lo que te están diciendo simplemente porque tú no tienes ese conocimiento, esa parte del conocimiento. Imaginad, para que os hagáis una idea de la importancia que tiene para vosotros el que tengáis una idea bastante clara de lo que significa la soldadura. Imaginad que os tenéis que operar, os habéis hecho daño en una rodilla, vamos al médico, el médico te manda al especialista, al traumatólogo, y el traumatólogo te dice: tienes el menisco roto, tenemos que operarte. Vas el día que te citan, te subes a la mesa de operaciones y por la puerta aparecen dos personas. Una de ellas se presenta, es la persona que conocías, dice: hola, ¿te acuerdas de mí? Soy el traumatólogo, te dije que teníamos que operarte, pero no lo voy a hacer yo, lo va a hacer mi compañero. Yo le voy a ir diciendo todo lo que tiene que hacer y mi compañero, que es el que tiene la habilidad, no es doctor, pero es el que tiene la habilidad, él te va a operar. ¿Qué haríais vosotros? ¿Os daría confianza que un médico, alguien que hace una carrera, una de las más largas, no hubiera encontrado un momento de decirme: me voy a poner a ello, me voy a manchar las manos y voy a ver de qué va esto y lo voy a hacer en primera persona? Tenemos muchos ejemplos a diario que quizá no apreciamos ese poder y esa visión que te da el llegar hasta el fondo de cosas como esta, que para vosotros, insisto, puede ser una gran oportunidad. El ver ahora mismo a alguien como yo que viene a contaros que hay una gran carencia de personal técnico cualificado, y que esto a lo mejor ni siquiera lo habéis pensado, pero que el ahondar un poco en conocimientos sobre la soldadura puede llegar a ser algo determinante en vuestras carreras una vez que empecéis y os incorporéis al mercado laboral. Ejemplos de lo que estamos viendo. Normativas no exclusivas, pero que tienen muchísima relación con la soldadura. Empresas como Arkimea solicitan o se certifican en ISO 1090 o en ISO 3834, no por poner un título en la pared, sino porque esto al mismo tiempo les da opción a presentarse a contratos, como os decía, por ejemplo, del ámbito de la ciencia, donde una empresa que no tenga esta certificación no puede presentarse, por mucho que lo deje más barato,
tu competencia, ni por mucho que diga que lo hace en un tiempo más breve. Si no tiene estas certificaciones, no se puede presentar. Pero fijaros lo que supone. Estamos hablando de una norma europea que regula la fabricación y el marcado CE de las estructuras de acero y aluminio y que garantiza que la ejecución de las uniones soldadas cumple los requisitos de resistencia y seguridad. Esto principalmente recae sobre el ingeniero, el project manager, que es la persona que tiene que conocer este tipo de cosas y lo que conlleva. Y veis que está ahí bastante claro, que pone uniones soldadas. Al final tienes que convivir con normas como esta, o en este caso la ISO 3834, que es todo un sistema de calidad de procesos de soldadura, donde para que una empresa se certifique y pueda estar un poco en esa situación de distinguirse de otras, es porque ha tenido que hacer un trabajo previo en cuanto a formación de equipos, soldadores técnicos, montadores, ingenieros, todos los que forman el equipo de fabricación. Y, digamos, de alguna manera se ha conseguido que todo el mundo, en un momento dado, entienda el lenguaje particular de la soldadura. Al menos que tengan esos conocimientos mínimos que hagan posible que luego pues podamos entendernos cuando hablamos y que exista esa coordinación de tal manera que nadie le pide a la parte contraria que hagan cosas que no son posibles. Porque eso, al final, como os decía, supone mucha pérdida de tiempo. Fijaros lo extenso que puede ser esto, simplemente por citaros algunos términos que habitualmente se utilizan en trabajos relativos a la soldadura. Procedimiento de soldadura, WPQR, WPS, homologación de soldador, registro de soldaduras bajo criterio 3834, guión 2, eso supone que hay otros guiones, el 3, el 4. Todo esto, que probablemente os sea desconocido, es relativamente fácil de entender en un tiempo no muy rápido si nos ponemos en manos adecuadas o al final optamos a formarnos como si estuviéramos hablando de una asignatura en formaciones que son cuatrimestrales, que ahora comentaré. Ahí tenéis un poco un resumen de lo que os estaba hablando o mencionando. Procedimiento de soldadura, el recetario que indica cómo debe de realizarse una soldadura para garantizar calidad y repetibilidad. Es decir, un procedimiento es algo que se escribe cuando en una empresa tenemos que realizar una soldadura por primera vez, no está documentada, nadie lo ha hecho nunca, entonces se aborda esa soldadura, es decir, se intenta. En mi trabajo, normalmente yo ahí colaboro con el jefe de equipo, el jefe de la sección de soldadores, el encargado, si queréis, o la persona a cargo de todos los soldadores, y cuando tenemos que abordar soldaduras nuevas, entre él y yo diseñamos un poco cómo va a ser esa tentativa hasta que lo soldamos, lo mandamos a un laboratorio. Esto no es algo que nosotros al final determinemos si eso no es correcto. Nosotros hacemos uniones, las soldamos con los distintos procesos que tenemos, manualmente hasta ahora, aunque empezamos a hacer soldaduras automatizadas hace poco. Y el resultado de esto no lo determinamos nosotros, sino que tú mandas todas esas pruebas a un laboratorio y el laboratorio, después de someterlas a ensayos como tracción, doblado, plegado, radiografías, una serie de pruebas que tiene para evaluar si eso tiene o no tiene la calidad suficiente como para considerar que está bien hecho, es el que te da el OK. Todo eso queda registrado en un procedimiento de soldadura, que es lo que encabeza un poco esa terminología. El WPQR no es ni más ni menos el documento donde recopilas todos los parámetros que has utilizado, la corriente que has empleado en la máquina, en los ajustes que has hecho con ella, técnicas, tipos de gases de protección que has empleado, detallas todo lo que has ido utilizando para dejarlo registrado y que sirva como base al trabajo del resto de soldadores. En la WPS es un documento que sale de ese WPQR y es ni más ni menos que el vehículo que lleva esa información sobre esas soldaduras que se hicieron en principio como una tentativa para ver si funcionaban. Una vez que el laboratorio te da el OK,
ese documento, la WPS, es el documento que realmente entrega a los soldadores, donde ellos van a poder ver ahí los parámetros que se utilizaron y que funcionaron. Lo único que la WPS lo que tiene es un margen más amplio para que la persona personalice un poco esos datos. Para que nos entendamos, es como el procedimiento, es como si el chef de cocina se dedica a preparar una receta, hace varios intentos, las prueba todas y al final la que más le gusta o le parece que está mejor, lo acoge, lo elige y el papel donde anotó todos los ingredientes y el orden en el que elaboró el plato pasa luego después al personal de cocina. Sería un poco ese papel en el símil que os estoy haciendo del personal de cocina, sería esa WPS con esa información que ha salido de esos ensayos. La homologación de soldador es ese examen que os comentaba que todo aquel que se dedique a esto en empresas de cierto nivel o que tengan que cumplir con unos estándares de calidad altos, requiere personal que esté previamente cualificado. Es decir, no vale que presentes un currículum muy extenso en cuanto a que digas que has estado trabajando en refinerías, en tuberías, en sector naval. No, necesitas demostrarlo que quede patente en una prueba que se llama homologación de soldador y que hay cientos de combinaciones. Hay homologaciones de soldador para aceros al carbono, para aceros inoxidables, aleaciones de aluminio. Ahora, cada vez más, en este mercado emergente, empiezan a tenerse en cuenta para usos más de a pie materiales como el titanio. Una moto de una gama media ya tiene los escapes de titanio, por ejemplo. Ya no estamos hablando de materiales para las tuberías de un submarino nuclear, sino que está a pie de calle. Y todo eso requiere de personal que esté certificado, que antes haya podido coger, digamos, algo representativo, esos dos tubos, por ejemplo, de escape, pues coger una sección de tubo, unirlo, que alguien presencie ese examen, que le haga una inspección visual, que encuentre que está todo correcto y que luego después se lleve a un laboratorio que de alguna forma ratifique que eso se ha hecho bien porque responde a lo que se espera. Soporta la carga que tiene que soportar, es capaz de tener un límite elástico dentro de lo que debería, es capaz de no agrietarse si se dobla a 120 grados, ese tipo de cosas. Por último, lo que os decía, un registro de soldaduras es ese documento que se entrega a los soldadores para que de alguna manera registren su trabajo diario, que luego después tenemos que recopilar para entregar al cliente final. Nos lo pide igual que nos pediría un seguro de responsabilidad civil o el informe de laboratorio de que todo está correcto o el de calidad en cuanto a que la pintura o los tratamientos térmicos que se le han dado a una estructura están hechos acordes a unas normas. Exactamente igual. Toda esa documentación luego después hay que recopilarla. Y en más de un caso esta tarea le corresponde al ingeniero, al project manager, a la persona que dirige el proyecto. Y es, además, en muchos casos, la persona de consulta, a quien van a ir a preguntarle dudas sobre cómo realizar cualquier parte del proceso o cómo gestionar toda esa documentación que estamos comentando. Entonces, esto no os lo cuento para que os vayáis de aquí diciendo ¿dónde me he metido yo? Lo que pretendo es, como os decía, ni más ni menos que generaros cierta curiosidad por la soldadura y que en lugar de depender luego de formaciones en empresas, que podáis de alguna manera completar vuestro perfil con alguna formación que tenga, que esté diseñada un poco para dar, satisfacer esas necesidades. Por ejemplo, y voy a ser claro, ¿vale? Lo he dicho antes, a día de hoy la universidad que sea capaz de incluir en sus planes de estudio formaciones que pasen también, no solamente por la teoría, sino por la práctica y que estén dando respuesta a estas necesidades, va a crear un precedente. A día de hoy, como os digo, los planes educativos apenas tienen presencia en asignaturas relacionadas con la soldadura. Poco más que carreras universitarias de ciencias en cuanto a ingeniería como navales, por ejemplo, tienen alguna asignatura. Pero desde luego, digamos que
por tiempos, sabéis que los grados ahora son más cortos desde la última reforma. Antes una ingeniería superior eran 5 años y ahora ya son 4. Entonces, entre otras cosas y otras razones, eso no hace posible dedicarle todo el tiempo que a uno le gustaría. Y en estos casos, como os estoy exponiendo, hay muchas cosas que si las lleváis aprendidas y ya tenéis una cierta familiaridad, os pueden ayudar mucho luego después en vuestro trabajo. Vuelvo a citar el ejemplo de PLD Space, más de un mes buscando a alguien que reúna un poco esas circunstancias y no lo encuentran. Soy consultor también. Por citaros otro ejemplo, tengo un cliente en Alicante que se dedica al sector ferroviario. En su caso está obligado también a tener al menos la figura de un coordinador de soldadura para gestionar un poco todo esto, y en el último año solo han pasado por ese puesto 3 personas. Empiezan y lo dejan. ¿Y sabéis por qué? Porque al final confiaron su formación, al mismo tiempo que estaban estudiando una carrera universitaria relacionada con la ingeniería, confiaron su formación en algunos programas de máster, no me refiero a universitarios, sino de empresas privadas que prometen resolver este tipo de problemas y que luego, pues en muchos casos, no digo todos, pero que en muchos casos no responden luego después a las necesidades reales de la industria. Y acaban poniendo a alguien con un título que supuestamente sí que responde a esas necesidades en un puesto que no puede defender, no porque no tenga conocimientos o porque no sea capaz de hacerlo, sino porque no le han dado toda la información. Su formación ha sido, en ese sentido, no se ha ajustado a esas realidades, a esas necesidades. Fijaros, en Madrid, por ejemplo, aunque a nivel de toda España, casi nadie conoce los certificados profesionales. Los certificados profesionales no son grados de formación profesional. Yo en su día estudié el grado medio, el grado superior de formación profesional, también fui a la universidad, aunque no hice una ingeniería. De hecho, en el puesto donde yo estoy ahora, como os comentaba, lo normal es un perfil de ingeniero. Yo no lo soy. Es muy habitual encontrarte personas con títulos de máster y una carrera universitaria que avalen un poco esas capacidades, y al no serlo, digamos que tuve que acceder por lo que se llama... la palabra es demuestra actitudes. Demostrar actitudes supuso para mí tener que pasar una auditoría de 8 horas entera de una persona que venía a evaluarme. Es como hacer un examen oral de 8 horas. Casi nadie de las personas que se dedican a la coordinación de soldadura tiene mi perfil. No es una cosa habitual. Los cauces normalmente ponen a personas como vosotros, que al final acaban haciendo un máster. Pero en muchos casos, como os digo, el máster se puede convertir en algo que no llegue a daros todas las respuestas, sino que no llegue a formaros en profundidad. La mayor parte de las veces esos másters simplemente son formaciones teóricas, pero tú no vas a tener acceso a esa parte teórico-práctica si no tienes un lugar donde también estar en taller y poner un poco en cuestión lo que te acaban de contar en teoría. Los certificados profesionales son formaciones cortas. Por ejemplo, hay 3 disponibles en toda España: soldadura TIG, soldadura MIG-MAG, soldadura de electrodo. Yo vengo del Centro de Referencia Nacional de Leganés, donde he estado esta mañana, donde estoy todos los días de 8:30 a 2:30. Allí impartimos certificados profesionales de este tipo, que, como os digo, no son grados de formación profesional. Si os suena haber conocido a alguien que os diga: he hecho un cursillo porque me quedé sin trabajo y fui a la oficina del SEPE y me dijeron: ve aquí a hacer un curso de electrónica, de soldadura, de jardinería, de mecánica. Esos son los certificados profesionales. La diferencia con lo que eran antes, esos cursillos, a lo que es ahora, es que un certificado profesional te otorga un título homologado en toda Europa, y es una formación que, por definirla de una forma rápida, os diría que supone una inmersión total en la materia que vosotros elijáis, tanto si es soldadura, mecanizado, tratamientos superficiales, autómatas, pintura, domótica, lo que sea. Todo está recogido, hay una variedad enorme. Luego vamos a acceder y os muestro un poco para que veáis el catálogo.
que no es ni mucho menos todas las formaciones que están disponibles, pero esto tiene dos componentes. Una, todo el mundo tiene acceso a ella, y dos, es gratuito, no cuesta nada. Normalmente hay centros públicos como este de donde vengo, del que os hablo, o hay centros privados que tienen también convenio con la Comunidad de Madrid y que igualmente ofertan estas formaciones de una manera gratuita, sin coste para la persona. Esto se financia con fondos europeos y con el dinero que nos retienen en la nómina por formación, igual que las otras modalidades de formación reglada. Y como os digo, el título está homologado en toda Europa. Entonces, cada vez en este perfil de personas tenemos más personas como vosotros, ingenieros, arquitectos que se han cansado de que les digan esto se puede hacer, esto no, que quieren tener un poco esa experiencia de decir voy a pasar por ello a ver si es verdad que esto es así, y que tienen una duración como una asignatura cuatrimestral, aproximadamente unas 400 horas, que supone pues eso, unos 4 meses de formación. Pero la clave está en que elijáis la materia que elijáis, es monotemática. Por eso decía que es una inmersión total en una sola disciplina. Desde las 8:30 hasta las 2:30, nuestros alumnos están estudiando y aplicando soldadura en nuestro aula taller, donde todos los días tienen teoría y a continuación pasan a taller a aplicar lo que han aprendido ese día. Eso a diario, así durante 4 meses. Y ese complemento les está dando, hay otras alternativas, pero por ejemplo, es algo que a día de hoy es alcanzable para cualquiera de vosotros que tenga unas mañanas libres en un tiempo determinado, ya sea durante el tiempo de estudios en el grado o a posteriori. La cuestión está en que, además, son formaciones integrales. Nosotros lo que hacemos es, dentro de la formación, dentro de esos 4 meses, tenemos algo que es el proyecto, y dentro del proyecto supone que los alumnos tienen que dibujar los planos, preparar las piezas, fabricar los elementos, ajustarlos y, por supuesto, soldarlos del tema que ellos hayan elegido. Al final, como veis, bueno, en los últimos años nos hemos ido complicando un poco más porque precisamente estamos gozando un poco de ese nivel mayor de las personas que vienen a formarse con nosotros. Esto está ya muy lejos, o por lo menos lo que se ven en estas formaciones, igual que está pasando con formación profesional. Grado medio, grado superior, están muy lejos ya de los chicos que iban allí porque eran malos estudiantes y los mandaban allí a aprender una profesión. Que, por cierto, las horas de formación, por ejemplo, en soldadura, en cualquiera de los 2 grados, tanto el grado medio como el grado superior, en el grado medio son 9 horas semanales, teoría y práctica, ojo, y en el grado superior, en el grado superior de construcciones metálicas son 6. Mucha gente accede a estos grados con idea de ir a aprender a soldar, aunque saben que van a tener que cursar otras materias. Pero realmente muchos de ellos al final acaban buscando una alternativa donde sea esa disciplina en concreto u otras, como os digo, la protagonista de la formación. Como os digo, son canales rápidos, gratuitos, y en cuestión de 4 meses tienes la formación. Y en este sentido, como veis, estas personas, partiendo de un nivel principalmente base o 0, acaban en ese tiempo siendo capaces de defender su proyecto y de acabarlo a estos niveles. Bueno, yo creo que las imágenes hablan un poco por sí mismas, pero aquí hay multitud de tareas transversales. No estamos hablando solamente de aprender a soldar, sino estamos hablando de diseñar un plano, hacerlo posible, ver que luego eso se ajusta a la realidad, que estamos aplicando lo aprendido en un grado universitario, que somos capaces de fabricar las piezas de nuestro proyecto que hemos hecho nosotros, que luego nos vamos a implicar en que luego el ensamblaje, el ajuste, que todo vaya dentro de lo que debería de ser, y lo vamos a vivir en primera persona. Esa vivencia es clave. Además, lo hacemos en el entorno de la escuela, que está supervisado y siempre es, digamos, un poco menos traumático que tener que hacer esto una vez que uno salta ya a la empresa privada, donde se supone que tú ya llevas estos conocimientos y estas
habilidades adquiridas. Digamos que con nosotros lo hacen dentro de lo que es el entorno más familiar del centro de formación y resulta un poco más sencillo. Entonces, como os decía, y un poco a lo que venía, al final la soldadura no es solamente un proceso, sino se puede convertir en un lenguaje. Se puede convertir en algo que, y de hecho va a ser así, que va a estar muy presente en vuestro día a día y que no tiene por qué gustarnos a todos, eso está claro. Pero sí que creo, y es justo lo que vengo a contaros y lo que me gustaría que se quedara de esta charla de hoy, que al final el demorar ese momento pues está dentro de lo posible, pero si con esto que os acabo de explicar os he removido de alguna manera en cuanto a lo que puede suponer la soldadura y os he cambiado ligeramente la imagen que todos, y ahí me incluyo yo, como os decía, bueno, en mis tiempos de aprendiz con 14 años pensaba que la estructura, os soy sincero, se acababa en las estructuras metálicas y que era propia de gente con un poco de aquí, que casi la sociedad les daba una profesión como un medio para ganarse la vida. Y como os he descrito, la soldadura está presente en todos los sectores. En algunos está realmente suponiendo un problema encontrar personal cualificado para poder abordar un poco los retos y los desafíos del día de hoy. Y sobre todo a vuestro nivel es muy interesante que consideréis aprender y tener unos conocimientos mínimos para luego poderos entender con vuestro equipo y que no tenga por qué suponer mucho estrés dirigir a una serie de personas cuando tengáis que dirigir un proyecto y seáis los responsables y podáis hacer eso con mayor conocimiento de causa y desde luego con mayor acierto, sin que tenga por qué ser traumático. Como os digo, pues bueno, a veces en algunos casos como esta empresa Alquimea se crean estos mecanismos un poco saliendo al paso de que ya se considera que las personas que van a venir y que se van a incorporar recién licenciadas con sus grados universitarios en ingeniería tienen estas carencias y que hay que ponerle remedio a nivel interno. Pero se puede hacer antes y desde luego es un perfil que está muy valorado. No os hablo solamente de España, de España, os hablo a nivel mundial, donde a poco que echéis un vistazo por ahí y veáis y leáis oportunidades y ofertas de trabajo, echad un vistazo, por ejemplo, a la red EURES, que es la red que gestiona un poco todas las oportunidades laborales en Europa, desde donde podemos buscar desde aquí un puesto de trabajo en otro país y marcharnos con un contrato firmado ya sabiendo de hecho las condiciones a las que vamos a ir y que por cierto mis estudiantes lo aprovechan mucho cuando tenemos cursos en los que el mes de agosto es el único mes festivo para nosotros julio es laborable. Y ellos en el mes de agosto mucha gente se anima a irse fuera, a Holanda, a Alemania, a pasar ese mes aplicando lo aprendido, a descubrir que realmente esa necesidad que te dice, que os estoy hoy comentando aquí, es real y que no solamente es real, sino que además está muy bien considerada y en algunos sitios bastante bien pagada. No es desde luego, no sería ninguna idea loca que a cualquiera de vosotros os diera por experimentar por ahí y de aprender soldadura como si se fuera a dedicar a la producción, porque esa parte, más adelante veréis el gran valor que tiene esa experiencia vivida en primera persona, os va a hacer técnicos e ingenieros con una cualificación y un sentido de equipo y una empatía con ese equipo que no os la va a dar ninguna otra formación que no haya sido pasar un poco por esa experiencia. Si queréis lo comparamos con hacer un intercambio, salir fuera para aprender un idioma. Es una cosa similar. La que os digo que mis estudiantes al final, que supuestamente se dedican a ellos, pero también ahora gente con perfiles, como os digo, más parecidos al vuestro, también hacen un poco por conocer y vivir, están ahora en esa, bueno, pues viviéndolo de esa manera, en profundidad. Con esto yo termino. Si queréis o tenéis alguna duda o lo que sea, estoy a vuestra disposición. Y si alguna de las cosas que he comentado no se ha entendido, por favor decírmelo porque me gustaría irme de aquí con la sensación de que el mensaje se ha quedado claro. Tenemos, por cierto,
Nosotros, a nivel ya particular, como esto es así, tenemos una iniciativa para apoyar un poco a personas que están aprendiendo a todos los niveles soldadura, y hace un año escaso lanzamos una plataforma en YouTube que se llama Facultad de Soldadura, donde principalmente lo que hacemos es atender a las necesidades de personas que tienen que pasar por esa certificación de soldador, por ese momento en el que se tienen que examinar y que tienen que conseguir alcanzar o superar un examen en el cual les depende del aprobado el que ese trabajo al final se puede hacer o no se puede hacer. Y esto nos afecta a todos, tanto a soldadores como a ingenieros, todos los del equipo. Si las personas que se dedican a la soldadura no han conseguido homologarse, no han aprobado su examen, no podemos empezar a trabajar. Entonces, desde aquí nosotros lo que hacemos es que editamos vídeos formativos donde directamente o principalmente, aunque también otras cosas, abordamos cómo realizar una homologación concreta con un proceso en particular y damos un poco los parámetros desde nuestra experiencia. Yo llevo muchos años trabajando también, aparte de la formación para el empleo, como entrenador de soldadores. Entre unas cosas y otras, a día de hoy, este año hago 20.000 horas docentes. Y esa experiencia de ver a cientos de personas optar a los exámenes y hacerlos, lo hemos puesto tanto por escrito, en manuales de consulta, como ahora en esto, un formato más actual, más visual, que se puede consultar un poco más en la línea de lo que la gente demanda hasta hoy. No es una plataforma de formación para mostrar que lo hacemos muy bien. Para eso hay otras cosas. No se trata de decir qué buenos somos, sino que esto le ha funcionado a muchas otras personas. Si tú te tienes que certificar en algo de lo que nosotros tenemos aquí ahora mismo subido o que iremos subiendo en el futuro, como os digo, tiene un año escaso, esto es una idea de que sirva de soporte a todas las personas que se puedan ver un poco en esa situación. Como nos hubiera gustado a nosotros tener disponible para poder ir con menos incertidumbre y más preparados a esos exámenes. La homologación es algo, además, que no es indefinido, sino que las homologaciones tienen unos plazos cortos en los cuales vencen, normalmente 2 o 3 años, la persona se tiene que volver a reexaminar. Entonces, esto cobra muchísima importancia. No solamente en que seáis conscientes de ello, sino que también es una parte clave para que los soldadores de vuestro equipo estén formados adecuadamente y puedan sacar las homologaciones como se espera de nosotros desde el principio, que es a la primera. Un procedimiento, como os decía antes, tiene un coste medio de unos 1.200 euros, apruebes o suspendas. Y una homologación de soldador en la que requiere laboratorio para avalar el coste y defenderlo alrededor de unos 600. Imaginaros la cantidad de dinero que se mueve en estas cosas y lo importante que es tener información real que en un momento dado te pueda servir de soporte para acometer estas homologaciones dentro de lo que esperan siempre los responsables, ¿no? Que salga todo bien y que salga todo bien a la primera. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Os he lanzado un montón de cosas. Sí. Las formaciones de las que estaba hablando que das tú, ¿son de soldar en general o te centras en algún proceso en específico? Si yo puedo hacer una soldadura, o sea, una formación solo de TIG. Sí. Vale. Sí. Hay 3 certificados profesionales a día de hoy, solo en la parte de soldadura, y un curso de especialidad que, por cierto, empezamos ahora en diciembre, el día 1, que es soldador de tubería de alta presión. Pero que es un curso que está pensado como de continuidad, ¿vale? Una vez que generalmente pues, se va buscando o personas con experiencia que quieren reciclarse y que tienen como opción hacer este curso para dar un salto más allá en dificultad y para mejorar la empleabilidad. O mismamente la gente que hace los certificados que decide ir un poco más allá y tienes ahí ese formato para darle también otro horizonte. Decir, mira, esto es de continuación con lo que ya has aprendido. Vale, pero sí, esos 3 procesos, electrodo revestido, TIG y MIG-MAG. Has dicho que
bueno, es valioso que un ingeniero sepa sobre soldadura y para que luego pueda pedir cosas posibles y que no le toquen el pelo. Y, o sea, tú has propuesto formarnos como soldadores y no sé si conoces alguna alternativa quizá también, sin aprender a soldar concretamente, que nos formemos en todo el mundo y tengamos una buena visión de la soldadura y desde el punto de vista de la ingeniería. A día de hoy, lo que os decía, es muy difícil encontrar lugares donde dar justo en ese punto que tú indicas. Soldadura, como hace ya muchos años, había una modalidad de estos certificados, antes incluso de que fueran certificados, de que dieran un título a la persona que los realiza y que ese título esté homologado en toda Europa y todo esto. Cuando eran cursos, simplemente, había un curso muy demandado así por perfiles como el vuestro que se llamaba Soldadura para mandos intermedios y que iba un poco en base a, sobre todo, entenderte con procesos, distinguirlos, no tanto en entrar a soldar como tal, sino a manejarte con normativas como las que hemos visto, de redacción de documentación, lectura de simbología, por ejemplo, que es específica. Hay una serie de iconos en los planos de fabricación que representan las uniones. Entonces, la simbología, por ejemplo, es nuestra asignatura pendiente a todos los niveles. Raro es el plano de un cliente cuando nos manda algo a fabricar que esa simbología viene bien hecha. Generalmente hay que revisarla entera, porque la mayor parte de las veces se hace un poco de oído, con un conocimiento muy vago y cometiendo muchos errores que luego pueden repercutir en problemas de producción. Cuando alguien lee esa simbología que no está bien escrita, va a acabar haciendo lo que pone ahí. Entonces, a día de hoy es difícil. Es difícil. En los certificados, un poco o al menos los que impartimos nosotros, como te digo, somos cada vez más conscientes de que nuestro público está cambiando y tenemos de media, bueno, estoy hablando chicos y chicas, porque está cada vez más normalizado. Antes rara vez teníamos una chica y ahora lo normal es que tengamos mínimo 2 en cada curso. Con lo cual, bueno, está cambiando mucho el perfil de la persona que accede a este tipo de cosas y en este caso, en el mío particular, desde la parte que me toca y porque lo veo todos los días, no pasa día en el que no les haga hincapié en que soldar está muy bien y ganar habilidad, pero que realmente el valor más importante de la formación que les estamos dando es en cuanto a su manejo teórico en ese tipo de cosas. Entonces, podría servir un certificado. Me gustaría poder decirte que hay ciertas formaciones que dan ese servicio, pero las que conozco al final se ocupan solamente a un nivel muy teórico, a un precio muy caro y luego con dudoso resultado. Pero espero que en poco tiempo pueda haber alternativas. Esto, como os digo, es clave que las universidades lo empiecen a ver, porque es, no sé, un formato de curso propio, por ejemplo, no digo un máster universitario, algo más ligero, con menos carga horaria y que sea compatible a lo mejor con otras disciplinas de las que veis normalmente. Pero desde mi punto de vista debería de contemplarse desde esa perspectiva, que os sea accesible. No os quiero retener tampoco más tiempo del necesario. Si hay alguna cosa más, si no, pues encantado de conoceros y que si alguno me queréis preguntar alguna cosa luego ya más a nivel personal, pues lo podemos hacer ahora, ¿vale? La idea, como os digo, era trasladaros esto. Y en serio, o sea, me gustaría que conocierais, que pudierais ver cómo me pasa a mí, el estrés de mis compañeros cuando vienen y te dicen, oye, que es que tengo que hacer mi primer proyecto y tengo un montón de dudas y necesito que reunirme contigo porque tengo que poner todo esto en orden y no sé por dónde empezar. Eso tampoco es nada que no podáis hacer, pero sí que se puede, de hecho, para eso estoy aquí hoy, se puede ver que eso va a suceder y que podemos ir más preparados, sobre todo porque imagino que más de uno de los que estáis aquí, sin que yo venga a contaros esto, probablemente ya tenga inquietudes en cuanto a lo que es la soldadura y lo que supone. No hay nada como meterse dentro para ver hasta qué punto la imagen que se suele tener de lo que es el trabajo de soldador es completamente distinta. Hay toda una serie de aplicaciones
por ejemplo, la soldadura submarina, que es algo que a día de hoy está muy demandado y que luego después no es tan complicado a nivel titular poder optar a ese tipo de cosas. Prácticamente con un bautismo en submarinismo y una formación básica en soldadura, una persona ya puede estar trabajando. De hecho, hemos tenido alumnos que lo están pagándose sus estudios con trabajos como buzo submarino y aplicaciones que a día de hoy no te puedes hacer una idea de que están ahí disponibles y que precisamente son para perfiles de personas jóvenes como vosotros, porque no es una profesión la del buzo submarino en el que la gente generalmente se jubile, ¿vale? Son más interesantes para perfiles jóvenes y además muy ilustrativos un poco de lo que es esto, estar en contacto con la tecnología, con equipos, y a nivel de desafío y de reto pues exige personas que tengan una forma, que sean capaces un poco de estar ahí frente a ese reto respondiendo a esas necesidades. ¿Más cosas, chicos? Lo dicho, un placer. Espero que haberme acercado un poco a esta idea de llevaros por ese camino, de mostraros lo que luego después os vais a encontrar una vez empecéis a trabajar y todo esto, y que de alguna manera pues haya podido ayudaros a encontrar